Vamos a empezar con una imagen que todo el mundo conoce, aunque no sepa de dónde viene. 4 jinetes, cada uno de un color distinto, desatados sobre la tierra. Sí, no es el cartel de una película de catástrofes, aunque podría serlo. Desde luego. Es una de las visiones más poderosas y enigmáticas de la historia, la apertura de los sellos en el libro del Apocalipsis. Hoy nos sumergimos de lleno en el capítulo 6 de ese libro, y es que es, de verdad, una de las piezas de literatura más aterradoras jamás escritas. Totalmente. Y la gran pregunta que queremos explorar no es solo qué significa cada sello, sino por qué, 2000 años después, esta visión de un colapso total sigue resonando con tanta fuerza. Exacto. No se trata de adivinar el futuro, sino de construir ese terror. ¿Qué es lo que nos asusta tanto de esta secuencia? Vamos a desgranarlo, sello por sello. Y todo empieza con una figura central, el Cordero, que es quien abre el primer sello. Pero antes de saltar al primer caballo, creo que es importante la estructura, ¿no? Es clave, sí. Fíjate, los primeros 4 sellos, los jinetes, son como un bloque temático. Un grupo. Eso es. Describen el juicio desde la tierra, lo que sufre la humanidad. Y luego, los sellos 5 y 6 cambian la perspectiva. Se van al cielo. Exacto. Nos muestran la reacción divina y el clamor de los justos. Es un patrón, un 4+2, que veremos repetirse más adelante en el libro. Vale, pues vamos con el primero. Se abre el sello, una voz que suena como un trueno dice «Ven», y aparece un caballo blanco. Y su jinete. Su jinete, que lleva un arco, se le da una corona y sale venciendo y para vencer. A ver, un momento. Caballo blanco, corona, un conquistador victorioso. Suena bien. Suena a figura heroica. De hecho, muchísima gente a lo largo de la historia ha pensado que este es Cristo. Es la primera impresión, y es totalmente deliberada. El texto, juega con esa ambigüedad. Pero cuando analizas los detalles, esa interpretación se cae a pedazos. ¿Por qué? Para empezar, el contexto. Este jinete es el primero de una serie de calamidades. Claro, va seguido de la guerra y el hambre. Exacto. Sería muy extraño que Cristo liderara una procesión de guerra, hambruna y muerte. No encaja con el resto de su descripción en el libro. Vale, el contexto es una pista importante. ¿Qué más hay? El arma. Lleva un arco. En el imaginario romano del siglo I, el arco era el arma de su enemigo más temido en el este. Los partos. Los partos, sí. Famosos por su caballería de arqueros. En cambio, cuando Cristo aparece como guerrero, en el capítulo 19, también sobre un caballo blanco, su arma es otra. Una espada que sale de su boca. Eso es. Símbolo de la palabra. Son simbologías completamente distintas. O sea que el arma lo identifica más con un poder terrenal y hostil. Justo. Y el detalle definitivo es la corona. El texto griego usa la palabra estéfanos. ¿Y eso qué es? Es la corona del vencedor en una competición, como una corona de laurel. Cuando se habla de la corona de Cristo como rey, se usa la palabra diadema, la corona real. Son matices pero cruciales en un texto así. Son todo. La conclusión más sólida es que este jinete representa al anticristo o un poder similar. Una conquista que parece gloriosa, pacífica. El color blanco, victoria sin sangre. Podría ser, sí. Una victoria diplomática, pero que en realidad es un engaño que desata todo el caos posterior. Y hay una frase que se repite. Le fue dada una corona. Suena a que no tiene el poder por sí mismo. Es fundamental. Esa frase pasiva, le fue dado, aparece constantemente. Subraya que ninguna de estas calamidades ocurre fuera del control soberano de Dios. Que incluso el mal tiene un permiso. Está dentro de un plan mayor. No es un caos descontrolado. De acuerdo. La paz de este primer jinete es una farsa, una trampa. Y claro, cuando una falsa paz se hace añicos, lo primero que se rompe. Nos lleva directos al segundo sello. Es la consecuencia lógica. Se oye de nuevo el ven y aparece un caballo rojo. Un rojo encendido, color de sangre. Y a su jinete se le da poder para quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se maten unos a otros. Y se le entrega una gran espada. Aquí hay poca ambigüedad, ¿verdad? Ninguna. Esto es guerra pura y dura. Es guerra, pero fíjate en el matiz, que se maten unos a otros. El original griego describe una matanza mutua, una carnicería generalizada. No es una nación contra otra. No tanto, sino más bien una explosión de violencia interna. Guerras civiles, conflictos étnicos, una sociedad que se vuelve contra sí misma. El colapso del orden social. Exacto, que sigue, lógicamente, a la falsa paz del primer jinete
Y la gran espada no es solo un arma, es un símbolo de autoridad para matar a gran escala. Pasamos del engaño político a la violencia social. ¿Y después de la guerra? Suele venir otra cosa. El tercer sello. Se abre, y esta vez el caballo es negro. Su jinete no lleva un arma, sino una balanza. Y aquí la visión se vuelve auditiva. Sí, una voz, desde el centro del trono, fija los precios de los alimentos como si, no sé, como si leyera un marcador de bolsa en medio de una crisis. Dice, 1 medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Para que nos hagamos una idea, ¿qué significaba eso en la época? Es una catástrofe económica. Un denario era el salario de un día entero de trabajo para un jornalero. El sueldo de un día. De todo el día. Lo que la voz está diciendo es que todo tu esfuerzo apenas te da para comprar trigo para alimentar a una sola persona. O sea, si tienes familia... Tienes que comprar cebada, que era un grano de peor calidad, casi para animales. Es una imagen brutal de hiperinflación y hambruna. El sueldo de un día te da para malcomer tú solo, nada para tu familia. Es una miseria absoluta. Pero entonces la voz añade algo que me parece desconcertante. A ver. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué sentido tiene eso? Este es uno de los detalles más escalofriantes. Crea un contraste social brutal. ¿Por qué? Porque mientras los alimentos básicos son casi inalcanzables, los productos considerados de lujo, como el aceite y el vino, no se ven afectados. Ah, Esto sugiere una crisis que golpea con una saña terrible a los más pobres, a los que viven al día, mientras que las clases altas, los ricos, parecen no sufrir. es un retrato de la desigualdad económica en tiempos de crisis. Atemporal. Completamente. Si apenas puedes comprar pan, ¿de qué te sirve que haya vino en el mercado si jamás podrás permitirte comprarlo? La brecha entre ricos y pobres se convierte en un abismo mortal. Exacto. Es el hambre como arma económica, no solo como desastre natural. Y así llegamos al cuarto jinete, que es la culminación de los 3 anteriores. El cuarto sello. Aparece un caballo pálido. Su jinete se llama Muerte, y el Hades, la morada de los muertos, le sigue de cerca. Como si fuera su sombra, ¿sí? Una imagen aterradora. Y tengo entendido que el color pálido se queda corto para describir lo que dice el texto original. Sí, la palabra griega es cloros, de donde viene clorofila. No es un blanco pálido, es el verde amarillento de un cadáver en descomposición. Un color enfermizo, cadavérico. Eso es. Y a esta pareja, Muerte y Hades, se les da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con un arsenal completo. Es como la suma de todo lo anterior. Es el efecto dominó. La falsa paz lleva a la guerra. La guerra destruye las cosechas, lo que lleva al hambre. Y todo culmina en una mortandad masiva. Por 4 vías. 4. La espada, la del segundo jinete, el hambre, la del tercero, la pestilencia, que es como se interpreta aquí la palabra muerte, y las fieras de la tierra. Lo de las fieras de la tierra siempre me ha llamado la atención. Debemos imaginarlo literalmente. Lobos atacando a la gente. Salvajes puede crecer y ser un peligro. Claro. Pero hay una lectura simbólica que es muy potente y que cierra el círculo. Algunos comentarios judíos antiguos interpretaban fieras del campo como una metáfora. ¿Una metáfora de qué? De los reyes tiranos de las naciones. Ah, eso lo cambia todo. Claro, si lo interpretamos así, las fieras podrían ser los poderes políticos opresores liderados por el primer jinete, el anticristo, que completan la destrucción. Se forma una secuencia perfecta. Exacto, conquista engañosa, guerra civil, hambruna económica y, finalmente, aniquilación a manos de plagas y poderes tiránicos. Es el colapso total de una sociedad. Y de repente el galope de los caballos se detiene. Con el quinto sello, la escena cambia por completo. Por completo. Ya no estamos en la tierra viendo el horror. La cámara, por así decirlo, sube al cielo. La perspectiva cambia del juicio terrenal a la realidad celestial, ¿no? Sí, Juan ve un altar y debajo de él las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué debajo del altar? ¿Qué simboliza esa ubicación? El simbolismo es muy preciso. Viene del Antiguo Testamento. En el tabernáculo, la sangre de los animales sacrificados se derramaba en la base del altar. Vale. Como, según la ley de Moisés, la vida está en la sangre, ver las almas en ese mismo lugar significa que sus vidas no han sido simplemente arrebatadas, Sino que han sido presentadas a Dios como un sacrificio. como una ofrenda así. Sus muertes tienen un significado profundo a los ojos de Dios.
Y estas almas no están en silencio. Claman a gran voz y su grito es muy directo. Muy directo. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Suena un grito de venganza. Podría parecerlo, pero es algo más profundo. Es un clamor por la vindicación divina. No dicen, vénganos a nosotros, sino... Que se haga justicia. Exacto. Piden, ¿hasta cuándo permitirás que tu nombre y tu justicia sean pisoteados? Es una petición para que Dios actúe y demuestre que Él es justo y soberano. Piden justicia, no solo castigo. ¿Y qué respuesta reciben? Reciben una respuesta en 3 partes, que es a la vez consuelo y espera. Primero, a cada uno se le da una túnica blanca. Símbolo de pureza, de victoria. Y de justificación. Ya son vistos como vencedores en el cielo. Segundo, se les dice que descansen un poco más de tiempo. Se les asegura paz, pero se les pide paciencia. Y la tercera parte es la más enigmática. Sí, se les dice que deben esperar hasta que se completara el número de sus hermanos que también iban a ser martirizados. O sea que hay un número predeterminado. Eso es. Introduce la idea de que en el plan de Dios hay un número fijado de mártires y que el final no llegará hasta que ese número se alcance. La soberanía de Dios sobre todo. Si el quinto sello fue un cambio de ritmo, el sexto es una explosión. Se vuelve a la Tierra, pero ya no son jinetes. Es el universo entero el que se desmorona. Es un cataclismo a escala cósmica. La descripción es abrumadora. Un terremoto masivo, el sol se vuelve negro, la luna rojo sangre, las estrellas caen del cielo. Como higos de una higuera. Sí, y sigue. El cielo se enrolla como un pergamino y todas las montañas e islas son arrancadas de su lugar. La pregunta es inevitable. ¿Es esto literal? El fin del universo. Es más probable que sea un lenguaje simbólico muy potente. Un recurso literario que los lectores del siglo I reconocerían al instante. ¿De dónde viene? De los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Joel, usan estas mismas imágenes para describir el día del Señor, el día de la intervención definitiva de Dios en la historia. O sea que no es tanto una clase de astrofísica, ¡Para nada! como una forma de decir que el orden mundial tal y como lo conocemos se viene abajo. Exacto. Simboliza el colapso total de las estructuras humanas, políticas, sociales y de la propia creación ante la manifestación del poder de Dios. El universo ya no puede soportar la presencia de la ira divina. Esa es la idea. Y la reacción de la humanidad es la prueba. Es pánico absoluto. El texto enumera a todo el espectro social: reyes, generales, ricos, poderosos, esclavos y libres. Nadie se libra. Y todos corren a esconderse en cuevas y entre las rocas. Y lo que gritan es una de las frases más reveladoras de todo el libro. No piden misericordia. No, gritan a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Es una paradoja tremenda, un oxímoron brutal. El Cordero es el símbolo de la mansedumbre, del sacrificio. ¿Cómo puede tener ira? Es que esa es la clave de todo el pasaje. Lo que nos dice esta frase es que la ira divina no es un capricho, no es un Dios enfadado que pierde los estribos. Es una reacción. Es la reacción inevitable y justa del amor rechazado, de la gracia ofrecida y pisoteada sistemáticamente. El terror de la humanidad no es ante un monstruo. Sino ante la mirada del Cordero al que han ignorado. Para ellos, el día de la gracia ha terminado y prefieren la aniquilación física a enfrentarse a la santidad que han rechazado. Es un terror existencial más que físico. Y el capítulo termina con una pregunta que queda suspendida en el aire, cargada de pavor. Sí, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Y esa pregunta queda sin respuesta inmediata, creando una tensión narrativa inmensa. Que se resolverá en el capítulo siguiente, claro. Este viaje por los 6 sellos nos ha mostrado una progresión espeluznante, del engaño a la guerra, al hambre, a la muerte, al clamor de los justos. Y al final, al colapso del cosmos que revela la justicia divina. Una secuencia que, por cierto, refleja casi punto por punto la descripción que hizo Jesús del final de los tiempos en el Evangelio de Mateo. Entonces, después de este análisis, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Por qué nos sigue impactando tanto? Pues creo que nos deja con una idea muy clara que recorre todo el texto. Se traza una línea divisoria entre lo que podríamos llamar el Día de la Gracia. ¿La época en la que vivimos? Eso es, caracterizada por la paciencia de Dios, y el Día de la Ira,
Un punto de inflexión donde esa paciencia da paso a un juicio ineludible. Las cuentas se saldan de forma definitiva. Exacto. Lo que nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. El texto presenta la historia no como un ciclo sin fin, sino como una narrativa que avanza hacia un clímax, hacia un punto final donde las reglas del juego cambian por completo. Un cambio absoluto. La pregunta sería, ¿cómo cambia nuestra perspectiva del presente, de conceptos como la justicia, la paciencia o la misericordia, al contemplar la idea de un final tan drástico y de una rendición de cuentas tan absoluta?